Nuestro planeta se está calentando. Las consecuencias para los humanos y la naturaleza son dramáticas. ¿Podemos aprender a vivir con un clima extremo? Debemos responder a estos cambios que nos obligan a adaptarnos al clima y tomar medidas preventivas en la construcción. Porque el clima se está volviendo loco en todo el mundo. La relación de las personas con el agua ha cambiado. El vínculo se ha roto y hay que repararlo. El tiempo apremia. Aún podemos decidir cómo queremos vivir en el futuro. Es un día caluroso en Dresde, pero es perfecto para los propósitos de estas personas, porque Astrid Seemann de la Universidad Politécnica de Dresde necesita calor para su investigación. Nos han preguntado muchas veces qué estamos haciendo, si estamos cazando, si somos exploradores, si estamos grabando imágenes para Google o midiendo la radiactividad. Lo que hacen en el barrio de Görlitz es medir la temperatura. Este distrito, construido en los años 80 y densamente poblado, es especialmente vulnerable al calor extremo. En él viven unas 21.000 personas. La meteoróloga quiere mejorar su calidad de vida. Con su investigación, encuentra islas de calor en calles y plazas y localiza en qué puntos conviene intervenir. Un último chequeo. Con esta mochila mediremos el calor que soportan las personas en un barrio urbano. Este dispositivo mide la temperatura del aire y el viento, y también la humedad del aire. Aquí arriba se mide la radiación solar. Aquí se mide la radiación térmica, desde arriba, desde los lados y también desde el suelo. Con los datos obtenidos, Dresde puede hacerse más resiliente al calor. Ya hace 20 años mucha gente se dio cuenta de lo importante que es. En el verano de 2003 hubo temperaturas récord que, según se estima, causaron la muerte de 70.000 personas en Europa, 7.600 de ellas en Alemania. También en 2022 en Europa hubo más de 60.000 muertes por el calor, de ellas casi 8.200 en Alemania. Por eso es importante desarrollar estrategias para luchar contra el calor. Astrid Seemann trabaja desde hace 5 años con otros científicos en un proyecto de investigación al respecto, financiado por el gobierno. A diferencia de la meteoróloga, el profesor Naumann investiga la respuesta de los edificios al calor del verano. Este ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Dresde trabaja en proteger los espacios interiores del sobrecalentamiento. La protección contra el calor aquí funciona porque todos colaboran. Gracias a ellos, Dresde está en camino de convertirse en una ciudad resiliente al calor. Esta vez, Thomas Naumann va a tomar mediciones en apartamentos que ya fueron renovados para resistir el calor. Así busca mejorar aún más el saneamiento de edificios en el futuro. A nivel mundial, los cambios climáticos obligan a numerosas ciudades a responder a olas de calor. Por eso, lo que se persigue con el concepto de ciudad resiliente al calor es establecer cadenas de alerta para advertir del calor, reformas para lograr interiores frescos, áreas verdes que reduzcan la temperatura y reservas de agua como precaución ante sequías. No solo el calor causa problemas a las ciudades. Bangkok, con más de 11 millones de habitantes, lidia con otro fenómeno extremo. El problema de la capital de Tailandia es el exceso de agua. Kotchakom Boraakom creció aquí. Está preocupada porque antes la vida en Bangkok era muy diferente. Para nosotros es normal vivir con el agua. Era parte de nuestra identidad. El agua era nuestra vida. Aquí veníamos a nadar y a pescar. Esta era nuestra cocina. La relación con el agua era positiva. Hoy, en cambio, le da miedo a mucha gente. Porque
Bangkok es una de las ciudades que más rápido se están hundiendo en Asia. Creo que algunas partes de la ciudad ya están bajo el nivel del mar. Soy arquitecta paisajista y me esfuerzo mucho para salvar mi ciudad. La ciudad no solo está hundiéndose, sino que también está ubicada en el delta de un río. Si baja el agua de las montañas y hay lluvias intensas, es peligroso porque el agua no drena. La propuesta de Kotchakom Boraakom pasa por reducir el cemento y aumentar la vegetación, suelo y plantas que absorban el agua. Bangkok se originó en el delta del río Chao Phraya. La pequeña aldea de pescadores construida sobre el humedal se convirtió en una desmesurada metrópoli de concreto y acero. El paisaje urbano ha cambiado y los problemas por el exceso de agua aumentan. Con solo 15 minutos de lluvias fuertes, la ciudad queda paralizada porque el agua que debe drenar es demasiada. Las consecuencias a menudo son catastróficas. La urbe con sus suburbios tiene alrededor de 11 millones de habitantes, a los que el cambio climático afecta gravemente. El exceso de agua ha provocado en los últimos 20 años en Bangkok, en promedio, 137 muertes y $7.000 millones en daños cada año. Fuera del centro de la ciudad, la urbanista tiene su oficina. Su experiencia está muy demandada no solo en Asia. Kotchakom Boraakom enseña en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En este oasis surgen ideas para la ciudad del futuro, en una especie de laboratorio en el que ha desarrollado su concepto de ciudad resiliente al clima. Un importante proyecto requiere actualmente toda su atención. El nuevo distrito gubernamental en el norte de Bangkok. El complejo será verde y permeable al agua. Creo que la porosidad está estrechamente relacionada con ciudades con mucha agua como Bangkok. Tal vez la gente conozca el concepto de ciudad esponja, pero una ciudad porosa va todavía más allá. No se trata solo de absorber agua como una esponja, sino de ser permeable al agua en el momento adecuado. El hecho de que le hayan encargado ajardinar uno de los edificios indica que la política está cambiando de rumbo. Bangkok es la megaciudad con menos áreas verdes del mundo. Crece rápido y tiene mucho concreto. Por eso el suelo es menos permeable y no hay espacio para tanta agua. En el camino hacia el gran sitio de construcción, ve lo que no quiere construir. Renunciar del todo al concreto en la construcción es otra idea de cómo puede ser el urbanismo en el futuro. En Kostland, en el sur de Alemania, se conoce desde hace mucho tiempo una alternativa al concreto, el barro. Georg Hoffa es experto en construcción con barro. Sabe que durante siglos, las casas hechas con este material sostenible han protegido a sus moradores del calor extremo. Una ventaja entre muchas otras. Siempre quise construir casas que, cuando dejaran de habitarse, pudieran volver a formar parte de la naturaleza. Que bastara apisonarlas para devolver los materiales a la naturaleza. Construir de manera sostenible con materiales ecológicos. Hoffa peleó mucho para cumplir su sueño, porque hace 20 años no solía comprenderse este tipo de construcción. Ahora tiene su propia empresa y más de 20 empleados. Ya ha construido unos 300 edificios de barro. Buen día. Hoy el jefe envía 3 equipos a diferentes sitios de construcción. Construye casas, pero también hoteles y edificios comerciales. El constructor debía tomar las riendas de la fábrica de cerveza familiar. Seguí los pasos de mi padre y dirigí una sucursal con 15 o 16 empleados. Pero ese no era mi trabajo, no era lo mío. Soy artesano y lo que quiero es meter las manos en el barro. Y lo logró. Hoy Hoffa es un experto muy solicitado en construcción moderna con barro. Ha desarrollado varias mezclas de barro, en algunos casos durante años.
Se dirige a la localidad de Malching para encontrarse con un colega con el que lleva tiempo colaborando, un fabricante de materiales naturales que emplea las mezclas de Hoffa en sus productos. Su director, Stefan Egginga, es ingeniero. Quiere mostrarle a Georg Hoffa su última invención. Un robot que remueve el barro mientras éste se seca al sol. De manera ecológica, en un invernadero adaptado para poder procesarlo posteriormente. Nuestro objetivo es producir barro de la manera más ecológica posible, de modo que no solo los ingredientes del producto sean ecológicos, sino también todo el proceso de producción. Y secar el barro al sol es el primer paso. La maquinaria también funciona con energía solar. Stefan Egginga ve al barro como una solución sostenible para la construcción de viviendas y otros edificios. Su empresa abastece desde Malching a media Europa. Hay mucha demanda de sus diversos productos de barro. Hay cada vez más edificios construidos con barro, desde guarderías hasta escuelas o edificios administrativos. Definitivamente se puede decir que la construcción con barro está creciendo. Sin duda, cada año se hace más. El campus Alnatura en Darmstadt es un ejemplo. Este complejo de oficinas para 500 empleados es el más grande de Europa con fachada exterior hecha de barro. También en edificaciones nuevas se emplea cada vez más, porque muchos contratistas buscan una construcción ecológica. Y a menudo este material redescubierto ofrece nuevas sorpresas. Para este edificio nuevo, el contratista le ha pedido a Hoffa estuco de barro para recubrir las paredes de ladrillo. La capa de barro de apenas 2 centímetros se adhiere bien a los ladrillos y tiene una cualidad inesperada. Funciona como un climatizador, pero sin electricidad. Tiene una densidad muy elevada, lo que significa que 1 metro cuadrado pesa unos 40 kilogramos y tiene una capacidad extraordinaria de absorber calor. Los antiguos constructores ya lo usaban para absorber energía. Pero el barro no solo absorbe calor. También protege de las altas temperaturas en verano, optimiza la humedad del aire y es 100% reciclable. Este pionero de la construcción con barro tiene claro cómo debe ser la vivienda del futuro. Hay que renaturalizar las ciudades, hacerlas más verdes, con más plantas y árboles, y debe hacerse en simbiosis con una construcción a base de barro. La única solución es eliminar las áreas que no absorben agua, reverdecer las ciudades y construir de forma sensata con materiales naturales. Se trata de ideas cada vez más importantes en la industria de la construcción. El cambio climático no tolera más demora. En Dresde ya se están probando formas de adaptar las ciudades. El barrio de Gorbitz es una especie de laboratorio real. El ingeniero civil Thomas Naumann distribuye dispositivos de medición en un bloque de viviendas que ya fue renovado para aislarlo mejor del calor. Los residentes del edificio participan en el proyecto de investigación. Una anciana les dice que está agradecida de que mejoren las condiciones de su edificio. Naumann y su colega colocan 2 dispositivos que registran diferentes datos a la vez. Krista Vinia tiene curiosidad. Permanecerán aquí durante unas semanas, también en la época de calor, que es lo que necesitamos. Aquí aparece la temperatura, la humedad del aire y el oxígeno. Cuando era niña, ya había veranos calurosos, pero no eran tan extremos como hoy. Puedo defenderme cerrando todo. Tengo esas persianas enrollables que no dejan entrar el calor. La construcción industrializada, como la que se hizo en Gorbitz, tiene puntos térmicos débiles, pero toda medida puede ayudar a que el calor sea más tolerable. A diferencia de otros fenómenos con los que trabajamos, sean inundaciones, lluvias torrenciales o granizo, la adaptación de edificios al calor no trata tanto de evitar daños materiales, sino de mejorar la calidad de vida. Sin los vecinos no hay solución.
Solo si apoyan las medidas tendrá éxito el proyecto de investigación. Esto incluye cerrar las persianas cuando hace calor, algo muy común en los países del sur. Thomas Naumann ya analizó sus datos. El resultado muestra con rotundidad la importancia del trabajo de los científicos. El edificio sin renovar a la izquierda se calienta. El renovado a la derecha se mantiene mucho más fresco. Es un éxito, pero Dresde quiere hacer mucho más para enfrentar el calor. El nuevo distrito gubernamental en Bangkok. Más de 2.000 personas trabajan en la construcción. Kotchakom Boraakom visita el recinto regularmente. Su idea de planificación urbana influye significativamente en el complejo. Esto incluye abrir por todas partes grandes huecos para plantas en los que el agua se absorberá o drenará. El hormigón será verde y no gris, una antigua apuesta suya. Ya en 2017 fundó la Red de Ciudades Porosas, una asociación a la que ya se han unido otras ciudades costeras de Tailandia y de Malasia. Todas tienen un objetivo: planificar las ciudades no en contra, sino con el agua. El agua de lluvia también puede recolectarse en canales en el suelo y almacenarse en tanques. Como muchos países de Asia, Tailandia sufre un clima extremo, como las olas de calor. El concepto de la urbanista también lo tiene en cuenta. Y algo más que la visionaria tiene en cuenta al proyectar el complejo. Ponemos oro porque esto será la sede del gobierno nacional. Y somos el país del oro. Un estacionamiento también forma parte del complejo. Algunos pisos sobresalen más que otros. La cubierta será completamente vegetal. En la azotea también habrá paneles solares y un pequeño jardín. Cuando llueve, el agua puede caer por la fachada. Recolectamos la lluvia de la cubierta para regar las plantas que crecen en vertical sobre la fachada. Así, el edificio no solo se dedica a guardar autos. La recolección de lluvia favorece el medio ambiente y la atmósfera entre los empleados y visitantes que estacionan y van a trabajar. La acompaña el gerente del proyecto. Su interés es grande porque la idea gana terreno. Con un urbanismo inteligente se puede preparar las ciudades para el futuro. Un proyecto como este es ecológico, porque el complejo será muy verde. Agradecemos este tipo de apuestas y esperamos que haya más áreas verdes en Bangkok y en toda Tailandia. Kotchakom Boraakom ya demostró en otros lugares la importancia de proyectos así para ciudades afectadas por el cambio climático. El Parque del Centenario de Chulalongkorn la hizo famosa. Está ubicado en el corazón de la ciudad y puede contener casi 4 millones de litros de agua. Se terminó en marzo de 2017 y se dio a conocer en todo el mundo. Una inclinación de 3 grados crea un declive en el terreno de 11 hectáreas. Así el agua fluye sin problemas y se almacena en tanques subterráneos, en estanques y en un lago. En días calurosos, las áreas verdes regulan la temperatura y protegen contra el sol. Los arroyos constituyen el hábitat de muchas especies. El parque es un lugar de descanso y recreo para los habitantes de esta enorme metrópoli. Pero un parque como este solo es una parte de la solución. Incluso si el parque fuera 100 veces más grande, no salvaría a Bangkok. Necesitamos más parques así. Pero el mensaje que transmite es: vuelvan a vivir con el agua y no teman las inundaciones. Dejen que llueva, agradezcan sus beneficios. Disfruten del agua y celébrenla como parte de nuestra vida. El cambio climático está concientizando sobre el valor de la naturaleza en la ciudad. Las soluciones verdes serán cada vez más importantes. No solo los oasis verdes, también los canales son parte de la estrategia para hacer que Bangkok vuelva a ser habitable y permeable al agua.
Antes, numerosos canales atravesaban la ciudad, pero muchos fueron cubiertos o rellenados para construir viviendas y calles. En su laboratorio del futuro, Kotchakon Borahacom planea recuperar los antiguos canales. De ese modo, el agua podrá volver a circular y tendrá más espacio. Los canales son la clave para lograr una mayor permeabilidad, pero los destruíamos. Los que quedan ya no están conectados entre sí. Muchos están bloqueados por compuertas o están interrumpidos porque por ahí pasa una calle. Mi equipo y yo estamos tratando de minimizar esos obstáculos y conectar los canales con 2 grandes parques para permitir que la tierra respire nuevamente. Cuando sea así, la gente vivirá mejor en Bangkok. Repensar los hábitats es un enorme desafío, porque casi el 60% de la población mundial vive en ciudades, pero Kotchakon Borahacom demuestra que se puede lograr un cambio de mentalidad. En Dresde, la meteoróloga Astrid Seemann busca islas de calor. Los últimos veranos evidenciaron cómo las olas de calor afectan a la calidad de vida de los habitantes de Görlitz, también por culpa de la falta de permeabilidad. Aquí se puede estar esperando un rato sin sufrir demasiado calor. Así debería ser en todas las paradas. Cuando se construyen nuevas o se reformen las existentes, hay que asegurarse de que haya una buena sombra en épocas de calor, mediante árboles, jardines verticales o pérgolas. En un sondeo llevado a cabo como parte del proyecto, muchos encuestados dijeron que faltaba sombra y fresco en las paradas de autobús. Por eso iniciamos el proyecto. Queríamos obtener datos precisos para la planificación urbana, para la Oficina de Medio Ambiente, para la Oficina de Áreas Verdes, porque solo con datos precisos se puede decir qué medidas vale la pena implementar. Para que una ciudad pueda adaptarse al calor, se necesitan muchas mentes pensantes. Por eso, Thomas Naumann se encuentra hoy con alguien que quiere lograrlo con tecnología, el gerente de Smart City Dresden. Michael Antz es especialista en informática. Quiere identificar islas de calor con ayuda de la inteligencia artificial y de sensores de temperatura. Ahí se pondrá un sensor. ¿Cuántos habrá en Dresde? Será uno de los 300 sensores que pondremos pronto. Nuestros colegas están por llegar con el equipamiento. Lo traen en bicicleta para que la instalación sea lo más ecológica posible. Los sensores captan en tiempo real la temperatura y la humedad del aire y dan una idea del calor que hace en el centro. No podemos colocar miles de sensores, pero sí extrapolar los datos de nuestros 300 sensores a toda la ciudad. Así en el futuro podrán preverse las islas de calor. La tecnología no solo sirve para advertir a los residentes, sino también para evitarlas de antemano gracias a una planificación adecuada, algo importante en la construcción de vías y carreteras, ya que si las calzadas se agrietan o los rieles se deforman, pueden causar graves daños. Con este sistema, obtenemos por primera vez datos cuantitativos que nos permiten poner en cifras lo que significa construir de una o de otra manera. Si se plantea dónde y cómo construir y se introduce en el sistema, este reflejará cómo afectará al calor y la distribución de la temperatura en la ciudad, y ese valor nos ayuda a decidir cuál es la mejor opción. La red inteligente de medición ayuda a planificar y construir ciudades más resistentes al calor en el futuro, y también a adaptar los edificios existentes. A Michael Antz le interesan los datos obtenidos en un bloque de viviendas sin reformar. Aquí tenemos un diagrama que muestra la temperatura en el interior del edificio no renovado. Las áreas en rojo muestran el calor que soportan los residentes en cada habitación del bloque de apartamentos en verano.
La comparación con un edificio renovado es impresionante. La ciudad del mañana en gran medida ya existe hoy. Remodelaremos muchos de los edificios ya existentes. Es una estrategia absolutamente razonable, tanto en términos energéticos como económicos. Y ante los cambios que nos obligan a adaptarnos al clima, ya sean olas de calor, lluvias intensas o riesgo de inundación, debemos responder y tomar medidas arquitectónicas. El premiado proyecto de investigación Heat Resilient City demuestra que aún se pueden cambiar las cosas. Las ciudades se pueden adaptar para enfrentar episodios climáticos extremos en Dresde y en muchos otros lugares del mundo.